Gloria a Dios, puedes tomar asiento, vamos a prepararnos para el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 22, desde el verso 22 al verso 24. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Isaías capítulo 29, versículo 22 en adelante. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso, le damos gracias, le damos toda la gloria al Señor. Aleluya, bendito Dios. Vamos a subir un poquito el monitor, por favor. Y así como dice la palabra del Señor, Jehová que redimió a Abraham. Fue Dios el que lo libró a Abraham de la idolatría, del paganismo, de estar perdido, como tantos que estaban perdidos en aquel momento. Pero dice la Biblia que Abraham oyó la voz de Dios y obedeció y siguió el camino del Señor. Bueno, dice la palabra que gracias a esa actitud de fe hay un premio, hay una recompensa para él, para su descendencia. Y así vino la recompensa para la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Abraham iba a ser bendecida. Iba a llegar la bendición de Dios. Aprenderían a conocer, a caminar en la fe. Aprenderán a servirle. Porque esto es una dedicación, esto no es algo fácil. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero servir a Dios. Yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero salir y predicar. A mí me gustaría pararme en un púlpito para dar una palabra. Qué bueno sería dar una palabra en una plaza. Es muy bueno, claro que es bueno. Y lo puedes hacer cuando tienes ese sentir en tu corazón. La primera vez, la segunda vez, luego de un tiempo. Pero llega un momento en el cual tienes que prepararte, tienes que aprender. Porque hay cuestiones que comenzarán a salir a la luz, donde Dios irá depurando el corazón, donde el Señor irá preparando a su pueblo, a sus hijos, para que aprendan. Porque esto es así, uno va a aprender. Así como cuando vos tenés que aprender una materia, un oficio, tienes que ponerle dedicación al principio. Alguno dice, bueno, parecía fácil, lo estaba llevando muy bien, pero luego llega un momento en el cual comienza a costar. Empieza a costar un poquito más. Y ya no es lo mismo. Bueno, es ahí donde tienes que ponerle empeño. Tal vez hay cuestiones externas que hacen que empieces a flaquear. Tal vez puedes flaquear porque por el trabajo, por problemas familiares, te cuesta llegar para poder aprender. Te cuesta llegar a la universidad, te cuesta llegar a la escuela. Y hay personas que dicen, bueno, por motivos de trabajo, por motivos de escasez, dejé de aprender. Tenía ganas de aprender, pero surgen las pruebas, las dificultades. Empiezan las luchas. Pueden ser externas o internas. Porque de un momento a otro alguno dice, me agarró un desgano, un desánimo y no tengo más ganas de estudiar. No tengo más ganas de aprender. Bueno, lo mismo sucede en el camino de Dios. Hay momentos en los cuales viene un desgano interno, hay una lucha interior o una lucha externa que quiere desalentar tu corazón. Pero tú necesitas estar en continuo aprendizaje. Es importante estar en el continuo aprendizaje para forjar tu vida, para tener un crecimiento espiritual, para que lleguemos a la meta, para que logremos los objetivos, para que entendamos el plan de Dios. Dice la Biblia, entonces el Señor le dio una palabra a su pueblo y les dijo, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. La vergüenza, la palidez. ¿Por qué viene la vergüenza? Porque se pone tu rostro pálido. Claro, cuando las cosas no salen como uno quiere, cuando las cosas salen mal, cuando empiezo a equivocarme, cuando creo que lo sé todo pero no sé nada, empiezo a cometer errores. No busco ese aprendizaje. Creo que estoy preparado, pero no lo estoy. Hay personas que hacen cursos para aprender algún oficio. Bueno, aquí, por ejemplo, en nuestra iglesia hay hermanos que tienen la habilidad y han estudiado, se han preparado para un oficio determinado.
y brindan esa habilidad para que otros aprendan. Y tal vez hay algunos que arrancan, como por ahí los hermanos dicen, en el grupo han aparecido varios hermanos que quieren aprender, pero luego con el tiempo van dejando. Y cuando llegas al final son unos poquitos. La vez pasada, en la temporada del año pasado o a principio de año, cuando comenzaron los hermanos en este aprendizaje, aprender un oficio de forma gratuita, por supuesto, los hermanos lo hacen ad honorem, lo hacen de corazón para que otros puedan aprender. Y uno de los hermanos me decía, bueno, no solamente uno, sino varios. Me decían, pastor, arrancaron varios, pero luego empezaron a faltar y algunos dejaron, ya abandonaron. Imagínate que con lo escaso, con lo poquito que has aprendido y con este pantallazo que te pueden dar los hermanos, porque esto es como un puntapié inicial para que vos te puedas motivar en tu corazón y empieces a profundizarte un poco más, para que seas una persona que el día de mañana aprendas con excelencia el oficio. Pero no puedes con 2 o 3 clases y luego abandonar. Y de esa manera animarte a querer emprender algo si no te has capacitado. ¿Cómo vas a quedar luego? Bueno, muchos han aprendido así como de oídas nada más. Como a los ponchazos, dicen por ahí. Como a los golpes. O prácticamente aprenden porque son corajudos, pero no se capacitaron. Y van y hacen un trabajo y lo hacen mal. Hacen otro trabajo y lo hacen mal. Muchos han quedado en vergüenza. Hay personas que no han sabido desarrollar su tarea, el oficio. Ellos piensan que con lo poquito que aprendieron, con algunos consejos que agarraron por ahí o vieron por internet, ya la tienen clara. Pero luego terminás haciendo todo mal. Aquel que dice, bueno, me miré algunos cursitos para arreglar celulares. Vengan los celulares para acá. Quedan peor los celulares. Al final dice, no tiene arreglo tu celular. Pero cuando vas a un profesional, el profesional que sabe, que puede encontrarle la vuelta, te va a decir, no, ¿dónde lo llevaste? Lo llevaste a un inexperto. Y eso es lo que sucede cuando hay personas que no le ponen la dedicación porque no se han preocupado para aprender, no han querido aprender. Y es importante en el camino de Dios aprender a caminar en la fe, aprender a compartir la bendición que Dios nos da. Tenemos que ser sabios para dar esa bendición. Dice la Biblia, ya Jacob no quedará más en vergüenza. ¿Y por qué dice el Señor eso? Porque muchos quedaban en vergüenza, decían, nosotros tenemos un Dios soberano, un Dios grande, un único Dios, no tenemos imágenes, no lo representamos con imágenes ni nada por el estilo. Y no tenemos cantidad de dioses, nuestro Dios es uno y Él ha sacado a nuestros padres de Egipto. Pero claro, sacaron a tus padres de Egipto, pero vos estás esclavo y vos todavía estás en la miseria y no te podés levantar de la ruina. Algo no anda bien. Hay algo que no has aprendido tal vez. Y eso es lo que pasaba con Jacob. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel, con la nación. No aprendían o no querían ser enseñados. No querían ellos ser instruidos en la verdad. Porque esta es la libertad que tenemos cada uno de aprender o no. Si queremos aprender o no queremos aprender. En la universidad tienes la oportunidad de ir y cuando ya no da más tu cabeza, abandonas. O cuando no quieres estar más, dices, bueno, me retiro, te vas. Nadie te va a forzar. Nadie te va a decir, bueno, estás obligado a seguir. Dejaste y dejaste, abandonaste. Y así podrás abandonar una y otra vez. Porque uno no está preparado, no quiere estar dispuesto en su corazón a aprender. Pero es importante porque Dios te quiere enseñar. Porque Jacob, dice la Biblia, que terminó quedando en vergüenza. Avergonzado, dice la palabra. Su rostro se ponía pálido. Pero dice el Señor, hay esperanza. Hay esperanza, a pesar de que vos creas que no vas a aprender y que sos cabezadura. Porque algunos dicen, bueno, no quiero aprender más o no quiero instruirme más porque soy un desastre. ¿Sabe qué, pastor? No vengo más a la iglesia porque no aprendo a buscar y no aprendo a hacer la voluntad de Dios. No soy obediente. Así hay hermanos que me han dicho, pastor, no voy más a la iglesia, no me congrego más. Pero ¿por qué no te congregas más? ¿Por qué no querés venir a las reuniones a escuchar la palabra, un estudio bíblico? No, porque al final le fallo a Dios. Y así se desalientan en su corazón y abandonan. Pero sabes que ese abandono y esa falta de aprendizaje, de instrucción que el Espíritu Santo te tiene que dar, si no lo tienes, te dejará en vergüenza.
Por eso dice la Biblia, caen en vergüenza. Hoy hay cantidad de personas que caen en su propia vergüenza. La vergüenza de su pecado, la vergüenza de su rebeldía, la vergüenza de no aprender y no hacer lo correcto, porque no se han dejado enseñar. O porque tal vez ellos ven que no están capacitados. Pero ¿quién está capacitado? ¿Quién es el sabio o el inteligente? A todos les ha costado. Al propio Abraham le costó, pero no por sus errores. Él dijo, bueno, Dios, ¿sabes qué? Hasta acá te sigo, ya no te sigo más. Porque fallé, porque me equivoco, porque tengo miedo. La Biblia dice que cuando Dios lo guiaba y le decía, camina, yo te voy a guiar y te voy a enseñar hacia dónde te voy a llevar, en medio de su peregrinar, también ocurrieron y surgieron momentos de miedo, de temor, de no saber qué es lo que va a pasar. La incertidumbre, lo que te paraliza. Hasta por momentos tenía miedo corría peligro su vida, de perder su propia vida. Y llegó a usar de alguna excusa, de alguna mentira, porque tenía miedo en su corazón. Pero a pesar de todo esto, él entendió que tenía que seguir con Dios. Y él entendió de parte de Dios que el Señor le quería enseñar. Porque tal vez vos hoy decís, bueno, pastor, yo dije voy a serle fiel a Dios, pero le fallé. Yo dije voy a cumplir los mandamientos del Señor y no puedo. No puedo, me cuesta. Entonces, no voy a seguir más. Y ese es un error. ¿Cuál es el error, pastor? ¿Que no aprendo? No, el error es que abandonás. Ese es el error. Y Dios no quiere que abandones. Porque sabe Dios que tenés esperanza. Mira la fe y mira la paciencia que tiene el Señor. A pesar de nuestras equivocaciones, de nuestras grandes imperfecciones y nuestros errores y nuestros pecados o las rebeldías, Dios todavía nos sigue mostrando su misericordia, su paciencia. Dice la Biblia, porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Esa es la voluntad de Dios, esa es la perfecta voluntad de Dios. Hombres y mujeres temerosos de Dios, que obedezcan a Dios, que anden en santidad. Pero cuando vos ves tu realidad, vos decís, pero yo no puedo andar en santidad, pero a mí me cuesta, pero me olvido, por momentos me olvido que soy cristiano y las barbaridades que salen de mi boca, me olvido que soy creyente y me deprimo y me tiro al abandono, cuando dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo, pero yo no puedo, no tengo ánimo, no tengo fuerzas, me siento débil. Y uno se siente fracasar y fallar. Y uno siente que ya no debe seguir el camino. Pero dice la Biblia, no, serás alguien de fe, tendrás autoridad, te levantarás en poder, aprenderás, tarde o temprano, dice Dios, aprenderás. Sabes que yo comencé a estudiar la universidad, ahora la carrera universitaria, una carrera universitaria, pero dije, no importa cuánto me cueste, no me interesa. No me interesa si me cuesta 6, 7, 10 años, pero voy a estar ahí para aprender. Y si tengo que recursar una materia, la recursaré, porque quiero aprender, porque quiero entender, no me voy a poner mal, y si no me sale, entonces ya me aflijo, me desespero. ¿Sabes cuántos estudiantes que hoy están escuchando que se afligen, se desesperan? Pero cuanto más te desesperas, abandonaste y te quedaste al costado del camino 2 años sin hacer nada y luego retomaste. Pero ¿por qué no intentaste en esos 2 años en vez de abandonar? ¿Por qué no te quedaste? Si te hubieses quedado, te ibas a dar cuenta que tal vez ese cuatrimestre te fue mal, pero el próximo lo ibas a sacar. Pero como no tenés ese empeño, no tenés las ganas, te sentís que estás mal. Alguno dice, me voy a tomar un año sabático, voy a dejar de estudiar, me voy a dedicar a otra cosa. Y abandonás, porque vos decís, no te da la cabeza. Pero no, seguí aunque sea a paso de tortuga, pero seguí. Eso es lo que te dice Dios en cuanto a la fe. Vos tenés que seguir, no abandonar. Porque ¿de qué te vale abandonar? Abandonás el camino, estás 2 años, 3 años, 5 años. Yo he visto creyentes que se apartaron 10 años, 12 años. Apartado en el mundo, pasando vergüenza, derrota tras derrota. 12 años, 10 años, 5. Pero ¿por qué no te quedaste en el camino? Quédate, aunque te cueste, aunque tal vez digas, me cuesta orar, me cuesta, hay veces que falto a las reuniones, me siento mal, digo voy a orar y voy a leer la Biblia, no la puedo leer, caí, desobedecí, pero no importa, dice Dios, seguí en mi camino, porque es peor cuando vos te apartás, es peor cuando vos dejas de congregarte, porque es ahí donde viene la vergüenza,
donde quedás pálido, donde las cosas no salen. Pero si vos seguís en el camino, aunque te cueste, la Biblia dice, en esta calzada de santidad no va a pasar inmundo, no va a pasar el irreverente. Pero dice la Biblia, todo aquel que busque la santidad andará por ese camino. Y por más de que fuere torpe, y tal vez cometa torpezas y equivocaciones, no se va a caer del camino, no se va a desviar, porque ahí estará Dios para cuidarlo. Por eso no hay nada más hermoso y más glorioso que seguir bajo la cubierta y la protección de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso dice la palabra, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Escucha bien lo que dice aquí la palabra. Aquí hay algo muy importante, aquí hay algo clave, fundamental. Dice la palabra, los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. El que está extraviado, el que no encuentra el camino, el que siempre parece que le está errando una vez y otra vez. Pero dice la Biblia, no importa, encontrará el camino, aprenderá inteligencia. Y aún más dice la Biblia, y los murmuradores aprenderán doctrina. El murmurador, ¿sabes? La característica del que murmura es el frustrado. Es la persona que vive frustrada. Cuando vos andás frustrado, cuando las cosas no te salen, entonces es como que es algo natural del ser humano. Comienza a mirar los errores de los demás o a cuestionar a otros porque uno está frustrado. ¿Sabes? Cantidad de personas frustradas en la vida que no les sale una, pero el consuelo que tienen es sacarle todos los errores a los demás. Ese es el consuelo. El que se burla del compañero de la escuela y como dicen, le hace bullying. Es la persona que es frustrada en su corazón. Es una persona que entró en la murmuración porque habla mal de uno, porque habla despectivamente de otro, porque se burla de aquel. Bueno, eso es lo que hace el que anda en murmuración. Cuestiona, critica, habla, pero es su frustración. Es la frustración que tiene, por eso actúa de esa manera. Cuando mira a aquel que ha fallado en el matrimonio, entonces mira, no, pero fíjate el error que tiene aquella que no cuida su matrimonio. Fíjate aquel otro que tampoco cuida su matrimonio y las cosas, mira cómo andan re mal. Y viste cómo anda aquel. Y empiezan a murmurar porque ellos quieren como que la mirada se ponga en los demás y no en ellos. Quieren desviar las miradas. Quieren desviar las opiniones. Que nadie vea que yo soy un fracaso. Que nadie vea que las cosas no me salen. Y es como que es una herida en el corazón. Y hay personas que se comportan de la manera equivocada y comienzan a murmurar. ¿Pero por qué? Porque está frustrado en su corazón. Porque tal vez él quería ser ese elegido y se siente que está en falta. ¿Pero de qué te sirve que murmures? Bueno, pero el Señor dice, murmurarás, pero si sigues en mi camino, o terminas rebelándote y siendo un falso profeta, que te pierdas para siempre, o vas a aprender. Hay oportunidad para aprender. El que murmura, el que cuestiona, el que mira los errores de los demás, el que anda hablando de los pecados ajenos. A mí me ha tocado cuando uno habla o quiere ministrar a un hermano y uno le dice, hermano, pero ¿por qué cometiste ese error? Ah, pero ¿sabe qué, pastor? Ahora le quiero contar los errores y los pecados que se manda el hermano. Ese que tiene usted de líder. Pero estoy hablando con vos, le digo, hermano. Pero claro, quieren sacar a la luz los pecados de otros. Ahora, si vos querés sacar a la luz y ser de bendición, tienes que hablar en el momento correcto, cuando tú te enteras de algo que está mal. Pero claro, cuando vos estás mal y sale a la luz algo que vos hiciste mal, es como que quiero desviar la mirada. No, pero usted no sabe. Entre los hermanos también pasa lo mismo. Ah, me vas a retar, mamá. No, pero ¿sabés la que se mandó también? El otro, la otra. Yo te voy a contar ahora, porque ellos quieren desviar, que no me castiguen, que no me digan nada a mí. Yo me las mando, pero que no me reten. Cuando lo más importante es la corrección, dice la palabra, porque vas a aprender. Por eso dice la Biblia, los murmuradores aprenderán doctrina. Porque la doctrina es lo que te corrige, es lo que endereza tus pasos. Es lo que te muestra, este es tu caminito. No te pongas a mirar qué hace o qué no hace el otro. Aprende a mirar tus pasos. Aprenderás, dice la Biblia. Mira, Dios le da la esperanza al que murmura, al que anda hablando de otros.
al que anda frustrado en su corazón. Eso es lo que pasa. Hay personas que están heridas en su corazón, frustradas en su corazón. Y tal vez hay muchos que me están escuchando que no concurren a la iglesia, pero es la misma actitud, tienen las mismas características. Y se ponen a hablar de la vida de otros cuando obviamente nunca van a hablar de su propia vida, de sus propios miedos, de sus propios errores. Pero ellos se van a dedicar a mirar la vida de los demás y cuestionar la vida de los demás, el matrimonio de los demás, la juventud de aquel, la vida de aquel otro. Y estarán observando errores, equivocaciones. Pero Dios dice, yo quiero enseñarte, yo te quiero enseñar, te quiero encaminar. Y si vos estás en este camino, aprenderás. Hay consecuencias, pero incluso esas consecuencias te ayudarán a bien. Dice la palabra que en los tiempos de Moisés murmuraban contra Moisés. A tal punto la murmuración había contaminado a mucho pueblo, que dice la palabra que hasta los propios hermanos de la familia de Moisés, Aarón y María, se contaminaron de la murmuración y comenzaron a murmurar y a hablar mal. Dice la palabra que María quedó enferma de lepra, una semana apartada del pueblo. Pero Dios la corrigió. El Señor le habló, le ministró su corazón. ¿Qué querés, María? ¿Querés seguir ese camino o querés seguir el camino de tu hermano? En vez de cuestionarlo, en vez de criticarlo, en vez de mirarle los errores o lo que sea, ¿por qué no lo imitás? ¿Por qué no seguís esos pasos, la entrega que tiene? Las ganas de hacer la voluntad de Dios, a pesar de los errores, a pesar de las fallas. Pero hay un sentir en el corazón, mirá lo bueno. Pero nos cuesta ver lo bueno cuando andamos mal y miramos siempre lo malo. No podemos ver las cualidades buenas. Por eso, por momentos en la iglesia hay veces que entre hermanos hay discordia, hay murmuración, hay malas miradas. Pero porque uno mira siempre lo malo, mira lo bueno. Pero Dios te va a enseñar. Tal vez puedas ser alguien que murmuras en el corazón, que hablas ahí como en voz baja, así como le pasaba a un fariseo que le invitó al Señor Jesús y hablaba entre dientes, como diciendo, si este fuera profeta, y lo criticaba el Señor Jesús. Porque él murmuraba, porque la frustración de él es que él no tenía la entrega que tenía esa mujer que llegó y besó los pies del Señor y lo adoró y no tuvo vergüenza. Pero sin embargo no quería perder la compostura. Era una persona importante. Pero Dios, a pesar de su rebeldía y de su murmuración, el Señor le habló con amor. El Señor le enseñó y le dijo, mira Simón, el Señor te quiere perdonar. Ella ha cometido muchos pecados, cantidad de pecados, y vos ves como diciendo, ¿cómo puede ser que esta mujer de la calle, que se prostituye, que se droga, que hace cantidad de cosas, que abandonó a los hijos, es una mujer que se merece el infierno y llega ahora tan fácil a los pies del Señor? Pero yo, claro, ¿cómo puede ser? Decía, que se deje tocar por esa mujer impura. Claro, él veía como diciendo, no puede ser que ella tenga tanto amor, tanta entrega. No es tan así. Debe estar mintiéndole al Señor, o el Señor no se da cuenta que le están engañando. El Señor Jesús no se da cuenta si él fuera profeta, y ya empezó a murmurar y contra el siervo, contra el ungido. Fíjate que la murmuración no tiene límites, Pero el Señor, a pesar de todo eso, el Señor dice, ese es un camino peligroso, tenebroso, oscuro. Es un camino siniestro. Pero a pesar de todo, Dios te vuelve a dar la oportunidad. El Señor sabe que vos podés cambiar. Vos podés cambiar. Podés ser como esa mujer que adora. En vez de criticarla, dice la Biblia, en vez de criticarla, aprendé y valorá que también se te perdonó a vos. Se te perdonó pecados. Vos también estuviste mal ante los ojos de Dios. Aprendé a adorarle. Aprendé de esa mujer que se postró y aún con sus lágrimas. Hay personas que no pueden ni quebrantarse en la presencia de Dios. Pero hay otros que lloran. Y tal vez alguno dirá, ¿y qué se hace acá el que llora? Pero lo hace de corazón. Aprendé a adorarle de corazón. Aprendí a buscarlo de corazón. Humillate en la presencia. Tal vez tenés que doblar tus rodillas, pero que no te dé vergüenza. Y si lo haces de esa manera, dice la Biblia, aprenderás doctrina. Y en vez de ser murmurador, serás un adorador.
que adores al Padre en espíritu y en verdad. Y saldrás de ese camino tenebroso, porque Dios te ha tenido paciencia. ¡Qué bueno que es Dios! ¿Sabes que el Espíritu del Señor me traía a mi corazón y a memoria cuando leía esta historia? Me decía el Espíritu de Dios, recuerda la parábola de la higuera estéril. La parábola de la higuera estéril que el Señor Jesús dio. Cuando un hombre que tenía una viña y tenía entre todas sus viñas y sus plantas y sus árboles frutales y todo lo que él tenía una higuera. Una higuera, que de esa higuera en especial, cuando él iba, él decía, llega la hora de los frutos, voy a buscar fruto. La higuera me va a dar fruto. Nada. Pasó un año. Luego al año siguiente, este hombre dueño de todo ese campo y de esa higuera, volvió nuevamente a la higuera para buscar fruto. La temporada, le voy a dejar a la temporada, a ver, ya tiene que venir. En los demás árboles, él recogía los frutos. Llegaba a esa higuera, no había nada. Nada. El tercer año, dice, bueno, voy a tener un poquito más de paciencia. Llega el tercer año y dice, iré a buscar fruto. A ver si consigo fruto ahora. Cuando fue a la higuera, no había nada. Entonces agarró al viñador, lo llamó y le dijo, ven, ¿sabes qué? Quítame este árbol, quítame esta higuera, no me sirve porque está inutilizando la tierra. Yo necesito que produzca, que dé fruto, que haga algo, pero inutiliza la tierra. Hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Sabes qué dijo el viñador cuando este hombre dueño de aquel campo le dijo de esta manera? El viñador le dice, pero mi señor, dame una oportunidad. Dame la oportunidad para que yo pueda cavar alrededor de ella. Para que yo pueda abonarla. Para que prepare la tierra alrededor de ella. Una oportunidad más. Y tal vez de esa forma pueda dar fruto. Y si no, la quitarás. Pero una oportunidad más. El viñador comenzó a interceder por esa higuera. Porque el viñador es el Señor Jesús. La justicia de Dios, la justicia y la santidad de Dios es ese hombre, es el ejemplo de ese hombre dueño de ese campo. Él viene a buscar fruto. No das fruto, serás cortado. Pero dice la Biblia que Dios sabe que los hombres no podemos ser correctos, intachables, que podemos cometer errores, que tal vez tendremos momentos en los que andaremos desanimados, desalentados, o tal vez no tendremos ni el interés de dar fruto. Quizás nos ocuparemos de murmurar, de hablar mal de otros, de andar en pecados ocultos. Pero ¿qué dice la palabra? Según lo que dice Dios y en la santidad de Dios, dice entonces será cortado. Juan el Bautista decía, el hacha está puesta sobre todo árbol, y el árbol que no dé fruto será cortado. Vendrá el hacha y se cortará, así de una. Pero dice la Biblia, apareció Jesús. Aparece nuestro Señor Jesús. Aquel siervo humilde, aquel varón de dolores, que dice la Biblia que fue castigado para que nosotros tengamos paz. Y por esa llaga fuimos nosotros curados. Por esos látigos, por esos golpes. Pero Él cargó el pecado nuestro. Y es el único suficientemente poderoso para interceder por nosotros. Para que Dios nos dé una oportunidad más. Tal vez hay muchas oportunidades. Hay personas que se les ha hablado una y otra vez. Y yo no sé si hace 3 años o hace 5 años. No lo sé. No lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero han tenido la oportunidad de recibir la palabra, la oportunidad de cambiar. Y parece que no cambian. Y hay momentos en los cuales nosotros quizás queremos tener más la verdad. Y queremos ser más justos y más santos que Dios. Pero entonces será cortado. Y Dios escucha la intercesión del Señor Jesús. Porque Él vino en forma de hombre, en condición de hombre, para salvarnos, para ayudarnos y librarnos de nuestras miserias, de nuestra pobreza espiritual, para tener compasión. Dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién los condenará?
Si Cristo murió por nosotros, más aún es el que resucitó, está a la diestra del Padre y Él es el que intercede por nosotros. Él es el que está abogando por nuestra causa. Él es el que dice, dale una oportunidad más. Yo seguiré ministrando su vida. Hay esperanza para su vida. Y tal vez aquel que dice, no tengo oportunidad. Hoy, ¿sabes qué te dice Jesús? Claro que tenés oportunidad. Yo te voy a cambiar la vida. Deja que yo te ministre. Deja que yo empiece a abonar alrededor de tu vida. Deja que yo pueda hacer una obra en tu corazón. Porque si no te perderás. Llegará un momento que sí te puedes perder. Claro que una persona se puede perder, pero no se pierde de un momento a otro. No vas a irte al infierno de un momento a otro sin tener posibilidad y sin tener oportunidad. ¿Tú piensas que una persona se pierde así, como si nada? Anda en el pecado, cayó en la rebeldía y listo, se perdió. Dios tuvo misericordia. Mira, tuvo misericordia de Balaam. Lo trató con amor, lo trató con paciencia. Y así como con tantos reyes perversos. La Biblia dice que hubo un rey llamado Manasés, que era un idólatra, un pagano, que mandó a quemar a sus hijos para tener más poder. Eran sacrificios horrendos que se hacían en la antigüedad. Bueno, hoy en día también el ocultismo, la brujería, hace que vos incluso entregues a tu propio hijo. Hay hermanos que nos han contado que sus propios familiares que practican el ocultismo, la brujería, entregan a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, por sus pactos, por esos supuestos pactos que es todo una mentira y una atadura satánica que los hundirá más y más. Pero ellos andan en ese camino, como Manasés, el rey que abandonó a Dios y que no le importó y que no quiso saber nada. Y sin embargo, dice la Biblia, ¿cómo le fue? Cayó en vergüenza, quedó avergonzado, cayó en la miseria más grande. Y luego dice que aquel que se apoderó de él, el rey que lo venció, se lo llevó como esclavo y se lo llevó a la prisión y lo metió en la cárcel. Manasés fue uno de los reyes más perversos. Cuando vos lees lo que hizo Manasés, ahora vos decís, pero comparado, pastor, con Saúl, este fue peor. Este fue terrible. Con las que se mandó Saúl, humanamente hablando y mirándolo de esa manera. Pero ¿sabes qué tuvo él? Tuvo lo que no tuvo Saúl. Saúl tuvo la oportunidad, claro, lo hemos hablado, lo hemos compartido, lo puedes leer en la Biblia. ¿Cuántas oportunidades tuvo para cambiar y no quiso? Dice la Biblia que este Manasés cayó en la cárcel por todos sus pecados, sus hechicerías, sus cosas perversas que hizo, arruinando incluso la vida de sus hijos. Pero dice la Biblia que ahí en la cárcel más profunda se humilló. Se humilló. Humilló su corazón. ¿Quién puede pesar el corazón? Vos, yo lo puedo pesar. Yo puedo discernir a ver si está mintiendo Manasés, es un chanta, está engañando a Dios. No, no lo estaba engañando. Ahora, yo puedo juzgar de una manera y puedo decir, ahora llora. Bueno, pero ahí estaba él llorando de corazón. Ahí estaba él humillado de corazón. La Biblia dice que Dios oyó su oración desde la cárcel en la cual él estaba. Y tuvo misericordia de Manasés y le dio una oportunidad más. Estaba en la cárcel más profunda, como tantas personas hoy en día, que hoy por consecuencia de su extravío, de sus pecados, están en las cárceles más profundas y más terribles. Pero si escuchan la palabra y de corazón se humillan y le piden y le invocan al Señor, así como el Señor escuchó a Manasés, también te oirá y te librará de esas maldiciones para darte una nueva oportunidad. Ese es el amor tan grande, esa es la paciencia de nuestro Dios. Hay alguien que intercede por vos y por mí. Yo te invito a que te pongas de pie. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina, dice la Biblia. Aprenderán. El Señor dice, claro que van a aprender. No hay nadie que diga, no, yo nací para ser un bruto y un cabeza dura y yo no nací para ser un cristiano. Ese es el engaño que te pone el diablo. Eso es lo que te pone Satanás en la mente y a cualquiera lo ha hecho Satanás siempre. Ha puesto ese pensamiento. Alejate, apartate, no vayas más a la iglesia porque esto no es para vos. Porque vos no naciste para estar en una iglesia. Además, todo lo que vos hacés y las que te mandaste y cómo es tu vida y tu corazón, no te mereces nada. Dios no va a ayudarte, nunca te ayudará y nunca te amará. Y es toda una mentira, porque dice la Biblia que hay oportunidad incluso para el que conoció el amor de Dios y luego anda medio rebelde.
Y luego le salta la murmuración. Por un lado te encuentras los extraviados de espíritu, que están extraviados, perdidos en su mente y corazón, engañados por el diablo. Porque la debilidad, el pecado, las ataduras fueron muy fuertes y han perturbado su mente, su corazón. Pero el Señor dice, también serán inteligentes. Ese que está perdido será sabio. Ese que no sabe qué hacer de su vida, yo voy a hablar a través de su boca y lo voy a usar para que ocurran grandes señales. Vos no lo podés creer. Vos podés ver a cantidad de pastores, siervos de Dios que predicamos la palabra, pero no sabés cómo nos encontró el Señor y de qué manera. Y cómo estábamos humillados y perdidos y avergonzados por el pecado, porque no podíamos cambiar. Y uno peor que otro. Pero sin embargo Dios tuvo misericordia. Y hoy podemos predicar la palabra, orar para que ocurran milagros, señales, que Dios nos pueda mostrar su poder, su grandeza. No lo merecíamos, pero Dios fue bueno, tuvo paciencia. Y así te tiene paciencia. Tal vez es el tercer año. Alguno dirá, pastor, como la higuera. Bueno, pero ahí está el viñador. Ahí está el Señor Jesús que dice, un poquito más. Un poquito más, Padre. Y luego, si no quiere volverse a ti y no quiere dar fruto, entonces será cortado. Pero ahora, una oportunidad más. Que tenga la oportunidad para que cambie. El Señor intercede por ti, por mí, por la vida de aquella persona que hoy está escuchando esta palabra. Porque sabe Dios que puede cambiar. Y si está en la iglesia y es rebelde y murmurador, el Señor dice, va a cambiar. Ni los hermanos tienen fe, ¿no? Bueno, hay veces que ni los hermanos dicen, no, esa hermana genera problemas nada más. Así hablaban una hermana, no, la hermana esa genera problemas, genera discordia. La hermana generaba problemas y discordia. La hermana se enojaba, la hermana se peleaba con medio mundo. La hermana no era de bendición en la iglesia. Pero la hermana seguía en la iglesia. No había hecho algo como para que uno diga, la echamos. Le teníamos que hablar y decir, hermana, cambiá. Hermana, dejá de hablar mal de otros. Ah, pero esto y pero otro, y siempre la excusa, y pero la culpa la tienen los demás, y pero usted no entiende, y se enojaba, y era desobediente. Y uno dice, bueno, la hermana no quiere cambiar. Y no quiere, si esa es del diablo, diría alguno. Esa es un demonio. Pero esa hermana que era desobediente, rebelde, le costaba. ¿Sabe Dios cómo hay veces nuestra mente trabaja de una manera o de otra? ¿Sabe Dios cómo hay veces que hay personas que les cuesta entender? Y tal vez a vos te cuesta entender y no entendés tan rápido como otros. No sos tan práctico y tan fácil para ser obediente como hay otros que tienen esa practicidad. Y a vos te cuesta y vos te frustrás y atacás a otros. Y cuando alguien te quiere ayudar, lo atacás. Es como un animal herido. Está herido y alguien viene a ayudarle y le quiere morder. Porque él no entiende, es un animal irracional. Él va a morder, él piensa o él siente como que le están tocando para dañarlo más y muerde. Pero dice la Biblia que vos no sos un animal irracional, que vos tenés raciocinio, que vos podés pensar, reflexionar y podés meditar hoy en la oportunidad que Dios te da para que cambies. Así como esta mujer empezó a reflexionar sobre los pasos, sobre el camino que estaba llevando. Era un camino sin fruto, no daba fruto, no era de bendición, traía desunión, división, discordia. Siempre había un problema cuando estaba ella. Algo pasaba. Yo le digo, siempre hay un problema, hay una dificultad. Y estás vos. Cambiar, busca a Dios, abrir el corazón. Hay esperanza si estás en el camino del Señor. Hay esperanza. Y hay veces que uno dice, bueno, Señor, ya está, ¿qué más le voy a decir? Lo mismo, que lo ministre Dios. Y lo dejo en las manos de Dios. Que Dios le hable, porque ya le hablé una y otra vez. ¿Y qué te voy a decir? Lo mismo. Y hay veces que yo te puedo tener y te quiero cambiar humanamente y te voy a tener ahí mortificando. Prácticamente va a ser una tortura que yo te hable de la palabra. Por eso, ¿quién mejor que el Espíritu Santo? ¿Quién mejor que Dios? Yo ya hice mi parte, una y otra vez. Pero ahí está el Señor que intercede por vos. Ahí está el Señor Jesús que tiene misericordia.
Yo me voy a encargar, pura y exclusivamente, dice el Señor. No quiere atender a mis siervos, es rebelde con uno, se enoja con otro. Yo le voy a ministrar. Y así el Señor comenzó a ministrar su corazón. Así el Señor empezó a quebrantar su corazón. Aquella mujer que era de división comenzó a ser un canal de bendición de la iglesia. Ella inspira a otros ahora. Ahora es de bendición para otras vidas. Porque se dejó moldear por el Señor. ¡Aleluya! Comenzó a dar fruto. Si vos dejas que el Espíritu del Señor te ministre, comenzarás a dar fruto. Y te cuesta entender. Y sos repitente, pero no importa. Seguí adelante. El Espíritu de Dios te ministrará. Tal vez este es el momento donde el Señor ministrará tu vida. He visto hermanos que venían a la iglesia prácticamente como oyentes y se iban, como que nada pasa. Hay veces que uno mira y dice, ¿y este que viene a la iglesia? Claro, uno quiere que haga algo y no hace nada. Y uno se enoja y los hermanos se enojan, dicen el hermano, pero déjalo que venga y que escuche la palabra. Viene, escucha la palabra y se va. Viene, escucha la palabra y se va. Algunos incluso llegaban porque dicen, no me soporto ni las alabanzas, no me soporto el culto entero, vengo a la palabra nada más. Y llegan a la palabra, termina la palabra y se van. Bueno, Dios los ministrará. Pero llegará un momento en el cual esa persona ya deje de ser uno más del montón. Porque va a comenzar a reflexionar. Porque va a llegar un momento donde el Espíritu Santo le hablará, tal vez en medio de sus vergüenzas. Dios le va a decir, ¿querés seguir así o querés cambiar? Tal vez Dios le habla hoy a través de este mensaje a la distancia a aquella mujer, a aquel hombre, a aquel joven, a aquella jovencita. Y le dice, ¿seguirás rebelde o vas a cambiar? Ojalá que hoy tomes la decisión y digas, Señor, quiero cambiar, quiero aprender. Y serás alguien que aprendas doctrina y que enseñes doctrina. Imagínate, el que era rebelde, ahora dando estudio bíblico sobre sana doctrina. Ahora siendo el ejemplo, él, el número uno. Pero claro, eso lo puede lograr Dios. No hay nada imposible para el Señor. El joven que andaba perdiendo el tiempo, el día de mañana va a ser un pastor. Y vos decís, mirá, ese venía a la iglesia a molestar al grupo de jóvenes, ese venía a la iglesia y no le importaba nada, no cerraba los ojos, no buscaba a Dios. Y uno lo mira y uno dice, este se va a perder en el infierno. Y el día de mañana lo ves predicando la palabra. Bueno, el rebelde aprendió doctrina y el Señor comienza a usarlo para su bendición. Eso es algo maravilloso. Esa es la paciencia, la misericordia de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué bueno que es el Señor! ¡Cuánta misericordia, cuánto amor de Dios! Vamos a orar. Yo sé que hay personas que hoy tienen que abrir su corazón y tendrán la oportunidad para abrir su corazón y buscarle con todo su corazón al Señor. Yo te voy a guiar a que hagas una oración. Cierra tus ojos y si estás escuchando a la distancia a través de esta transmisión, yo te voy a invitar a que repitas esta oración después de mí que dice así: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, reconozco los errores y los pecados que he cometido. Anduve errante, Señor. Perdido en mi mente. Perdido en la murmuración. Perdiendo mi tiempo. Pero hoy, Señor, entiendo que eres paciente. Y que tú me amas. Con amor eterno. Y me has prolongado. Tu misericordia. Y hoy lo acepto, Señor. Hoy recibo tu misericordia. Hoy reconozco mis errores y pecados. Y te acepto en mi corazón. Como mi único Dios. Y Salvador de mi vida. Anota mi nombre. En el libro de la vida eterna. Y te doy gracias, Señor. Por morir por mí en la cruz. Y por darme la oportunidad. Y el privilegio de ser un hijo tuyo. Desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Te damos gracias, Padre. Alabamos tu nombre, Señor. Bendito eres por siempre.